Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estén bien escuchando este podcast. Mi nombre es Kenia y en este primer episodio vamos a sumergirnos en la historia de la educación colonial en nuestro bello México. Ah, Comencemos planteándonos la pregunta de, ¿alguna vez se han preguntado qué ideas se enseñaban en las aulas de esa época y cómo aún esa historia sigue influyendo hasta hoy en día? Pues bueno, hoy vamos a explorar cómo la educación durante la colonia no simplemente educaba, sino también consolidaba pues un sistema de poder y control. Quiero preguntar y a la vez responder esa pregunta, ¿por qué es importante entender la educación colonial pues en México, no? Pues entender la educación colonial en México es fundamental porque pues a fin de cuentas nos permite reconocer, ¿no? Cómo es que se construyeron muchas de las ideas, valores y pues estructuras sociales que en la actualidad aún influyen en este sistema educativo. Además, en nuestra cultura, ¿no? Tiene una gran influencia en nuestra cultura. México es bien sabido que es un país sumamente religioso. En México son muy devotos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe, como sabemos, no es necesariamente, mejor dicho, no es originaria pues de este país, ¿no? Se supone que la Virgen de Guadalupe se presentó aquí, o bueno, hizo su aparición aquí en México, pero a fin de cuentas no es una de nuestras diosas principales o de las diosas principales, pues de las personas originarias, ¿no? Aquí que, por ejemplo, los mexicas, ¿no? Ya es bien sabido que en el pasado los mexicanos pues eran politeístas, creían en muchos dioses, ¿no? Y bueno, no, bueno, sí venimos a hablar de religión, pero queremos ver cómo es que educaban, ¿no? A los mexicanos, o también se les podría decir novohispanos, ¿no? Bueno, la educación colonial no solo transmitía conocimientos, sino que también moldeaba la visión que la colonia tenía de sí misma y de lo demás, del entorno. Esta visión además establecía jerarquías, ¿no? Que hasta la fecha perduran. Pues conocer nuestra historia nos ayuda a cuestionar las bases del sistema y además a buscar una educación más justa, crítica y liberadora para todos, ¿no? Para estas futuras generaciones, porque pues se necesita un cambio en este país. Y ese cambio se debe generar no nada más desde los hogares, sino también desde las escuelas. Pasando a otro punto, me gustaría dar como un breve contexto histórico, ¿no? Para pues seguir desglosando un poco más esto de la educación colonial en México. Cuando los españoles arribaron a lo que hoy en día conocemos como México, que fue en el año de 1519, no simplemente conquistaron tierras, también pues instauraron este sistema de control social que se basaba en la religión, ¿no? En una religión y una cultura de autoridad. La educación en la colonia pues dio inicio, ¿no? Comenzó como un medio para pues evangelizar y transformar a nuestros pueblos originarios, transformarlos en seguidores del cristianismo y que pues ellos se deslindaran de sus culturas y adoptaran, ¿no? Parte de la cultura española. Los primeros encargados de esta enseñanza, ¿no? Fueron los religiosos. Ellos tenían este objetivo no nada más instruir a las personas, sino también consolidar esa fe en ellos y en el orden colonial, ¿no? Era pues el papel de los primeros encargados, los religiosos, así como padres, frailes. Y durante casi 3 siglos, ¿no? En un entorno de estas estructuras jerárquicas y que eran exclusivas, ¿no? Porque pues excluyen a las personas, ya que no todos eran aptos para pues estudiar esta educación, aunque sea solamente católica, que simplemente se basaba, ¿no? En que aprendieras a leer, escribir y pues aprenderte, ¿no? Los pasajes religiosos. Eh, pues
se formó una élite, ¿no? Una élite criolla que al final tuvo acceso a una educación pues muy restringida y controlada, que era muy diferente a la que recibían pues los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ellos en su mayoría quedaron excluidos, ¿no? O simplemente tenían acceso limitado a esa educación, a pesar de que no era una educación que te enseñara mucho más que religión. Bueno, todo esto pues asentó las bases, ¿no? De una forma de enseñanza que pues en muchos aspectos aún nos acompaña. Todavía tenemos como estas bases religiosas en nuestra manera de enseñar. Bueno, en la manera en que educamos a los niños, ¿no? Pero pues desde casa, porque al final todo esto quedó en que México fuera, como ya mencioné antes, un país sumamente religioso, ¿no? Shot por cada vez que diga no en este podcast. Ah, y bueno, México es conocido como un país sumamente religioso. Pues ese es el legado, ¿no? Que nos dejó esta educación colonial. Además de que en muchos aspectos, pues es crucial entender, ¿no? Si queremos transformar este sistema educativo, pues en el presente, en donde estamos parados hoy en día. Y bueno, vamos a plantear, en este podcast estaremos planteando muchas preguntas, porque pues en base a ellas, con base en ellas, me voy a ir, quizás no extendiendo mucho, pero pues voy a dar alguna opinión, algunos datos y cosas así. Bueno, ¿qué fue la educación colonial en México, no? Pues la llegada de los españoles en el siglo XVI no simplemente trajo armas y animales, porque pues sí, ellos fueron exportadores, ¿no? Se puede decir que fueron exportadores de estos artilugios y estos especímenes. Nosotros en México no teníamos vacas, más sin embargo ahora las tenemos, ¿no? También, pues como venimos hablando, ¿no? De este sistema educativo. Trajeron ese sistema educativo con el propósito de evangelizar y pues mantener el control, ¿no? Construir una identidad que fuera colonial con base en las creencias, pues, de España. La educación colonial en México no señala, según el historiador José Manuel Maza, y cito sus palabras, pues fue un instrumento de dominación y evangelización que sirvió para transmitir los valores de la religión y la cultura española. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues no simplemente les enseñaban a leer y a escribir, no. También les enseñaban pues a aprender y a aceptar, ¿no? Eh, Además de difundir esta cosmovisión española. Esta religión y reglas sociales favorecían pues más que nada a los colonizadores, ¿no? Era más que nada pues en su beneficio de ellos y no en el beneficio de las personas que ya habitaban en este territorio al que llegó este sistema. La educación colonial en México pues fue el sistema, ¿no? educativo implantado durante este periodo del virreinato de 1521 a 1821. Fíjense nomás cuántos años, ¿no? Cuando en España dominaba pues el territorio, ¿no? Todo México. Pues estaba fuertemente influenciada por la Iglesia Católica y además tenía pues un principal objetivo, que como ya dijimos, pues era evangelizar a la población indígena y formar esa élite letrada leal a la corona española. Porque pues eso venían a pues pues de quitarnos esta identidad que teníamos nosotros como sociedad, porque aquí en México pues ya teníamos un sistema, ya había hasta un gobierno, teníamos nuestro, podría decirse gobierno, una especie de monarquía, ¿no? No eran reyes ni nada, pero pues eran emperadores, ¿no? El emperador Moctezuma, que era el que estaba en el poder en el momento en el que llegaron los españoles. Tenemos características principales, ¿no? De esta educación colonial. Las primeras son pues el control religioso, ¿no? La iglesia, especialmente órdenes, ¿no? Como los franciscanos, dominicos y jesuitas. Fundaron las primeras escuelas y universidades en donde enseñaban, ¿no? Doctrina cristiana, lectura, escritura y pues canto litúrgico. Como segundo punto está pues la educación eliteísta.
simplemente los hijos de españoles, criollos o mestizos que eran acomodados, no cualquiera, solo los mestizos acomodados podían acceder a estos estudios superiores. Mientras tanto, los indígenas solamente recibían una educación básica y basada en la religión. Pues las primeras instituciones fueron el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536, que pues se hizo para educar a los indígenas nobles, y además la Real y Pontificia Universidad de México en 1551, una de las primeras en América, cabe aclarar, ¿no? Para pues formar clérigos y funcionarios. Ahora, este siguiente punto nos va a llevar a los contenidos que se daban en ese entonces, que se enseñaban cosas como las artes, la gramática latina, filosofía, teología, leyes, que tenían este enfoque escolástico centrado en valores cristianos. Y bueno, ¿no? Pues ¿qué aprendían los niños y jóvenes en esas escuelas? O sea, ¿qué les enseñaban, no? Si solamente hablaban de religión. Pues principalmente algo que el día de hoy sorprendería, porque pues como es conocido, en México tenemos este sistema laico, ¿no? De educación. Uno de los fundamentos de la educación es que debe ser laica. O sea que no debe de tener religión ni nada por el estilo, pues, dentro de esos contenidos. Pero en esta época colonial, hace pues bastantes años, ¿no? Pues los contenidos eran la enseñanza religiosa y la lectura de la Biblia. María del Pilar Moreno, que es una pedagoga y una historiadora, comenta que la pedagogía colonial se caracterizaba por la autoridad absoluta del maestro y la repetición como método principal. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que solamente se enseñaba pues a memorizar, ¿no? Pasajes sagrados y doctrinas. Pero pues no se les enseñaba a cuestionar o entender profundamente lo que estaban leyendo. Simplemente leían, repetían y memorizaban. Era lo que se hacía. Esta educación en esencia pues era más un acto de catequesis que de un pensamiento crítico. Y bueno, si me preguntan qué es la catequesis, pues la catequesis es el proceso de enseñanza y el cómo pues se forman los principios de esta doctrina cristiana, ¿no? Especialmente en la religión católica. Es una instrucción que te brindan estas instituciones que son las iglesias, pues para preparar a las personas, principalmente se centra en niños y jóvenes, para pues que ellos puedan participar en esto de los sacramentos, que son pues el bautismo, la confirmación, la comunión, y pues que las personas vivan, ¿no? Según estos valores cristianos. Pues es una especie de clase de religión, ¿no? En donde se les explica quién es Dios, los mandamientos, la historia, ¿no? De Jesús y de cómo vino, ¿no? Ay, que sacrificó todo por nosotros y que su crucifixión y pues otros aspectos de la fe. Pues tienen este objetivo, ¿no? De que las personas creyentes tengan esta comprensión y forma de vivir que vayan acorde, ¿no? A sus creencias. Y pues en la época colonial se usaba como método principal pues para evangelizar a los indígenas y pues enseñarles estos principios cristianos y pues convertirlos al catolicismo. Imaginen a los niños repitiendo pues incansablemente, ¿no? Pasajes religiosos en un ambiente donde fallar no era bien visto. En partes como El Salvador y pues en la Nueva España, la educación buscaba consolidar la obediencia ante todo y la fe. Tenían contenidos predominantes, claro. Estaban centrados en la religión, lectura y escritura como pues un fuerte componente moral, ¿no? Y doctrinal, que pues vienen siendo primero que nada la religión y la Biblia. Que esta enseñanza católica no era la base de todo el proceso educativo. Tenemos, pues, como mencionamos antes, la lectura y escritura,
lenguas indígenas. En algunos casos, ¿no? Se promovía la enseñanza del náhuatl y otras lenguas indígenas, pero simplemente era para facilitar esta evangelización, ¿no? Y pues mantener este control sobre los pueblos originarios, porque, pues claro, ¿cómo van a evangelizar si no entienden lo que dicen, ¿no? O no se pueden explicar en su idioma pues, de los indígenas? También tenían estos contenidos de moral y disciplina se basaban, ¿no? En principios morales y valores como obediencia, sumisión, humildad y misericordia, que reforzaba esta autoridad colonial. Además, también les enseñaban sobre historia y cultura española. La historia que se enseñaba glorificaba a la corona española, a los santos y a la historia de la iglesia. En este intento de construir una identidad colonial que se basaba en valores prehispánicos y cristianos, eh, pues ya lo mencioné muchas veces anteriormente que pues los indígenas eran politeístas, creían en varios dioses, tenían una diosa para la fertilidad, uno para la lluvia, uno del sol, e inclusive, si no me equivoco, había uno para pues el tiempo, ¿no? Y aquí lo que ellos hacían, lo que los españoles hacían era quitarles esa identidad por medio de un sistema de educación autoritario, ¿no? Les quitaban esa identidad y construían una nueva que se basaba en pues valores españoles. También les enseñaban cosas como manualidades y obras útiles, pues en algunos casos nos enseñaban oficios y técnicas que eran productivas de base, sobre todo en escuelas para niños indígenas, ¿no? Porque así se facilitaba su integración en la economía de las localidades. Bueno, en ese sistema de educación colonial, pues en México era bastante diferente a los modelos modernos. Además, estuvo pues centrado en la enseñanza religiosa, porque pues eso es lo que enseñaba, ¿no? El sistema escolar de la educación colonial, que pues tenía este método memorístico que era de repetir, memorizar y escribir, ¿no? La enseñanza oral. Las clases eran principalmente pues de lectura, escritura y religión. Con esas tres bases estaba cimentada la educación colonial. Lectura, escritura y religión. Tenía muy poco espacio para lo que ahora es el pensamiento crítico y la discusión. Lo que ellos no querían pues era eso, que los indígenas tuvieran ese pensamiento, que cuestionaran, ¿no? Lo que estaban aprendiendo. No era lo que ellos buscaban. Por supuesto que no. Además, esta educación pues estaba controlada por la iglesia. Las escuelas eran controladas por la iglesia. La mayoría de las instituciones educativas estaban en manos de órdenes religiosas como los jesuitas, dominicos y franciscanos, quienes impartían esta educación limitada y controlada. Tenía un acceso restringido, la mayoría de la población indígena y afrodescendiente no tenían el acceso a estas instituciones. Y pues en muchos casos ellos aprendían en sus propios niveles y contextos ajenos a este sistema, ¿no? Que pues miren, desde siempre las personas negras han sido excluidas, ¿no? de la sociedad justamente por pensamientos que nada que ver. Y pues eran obligadas a aprender bajo sus propios niveles. Pues qué impacto tuvo esto, ¿no? En la sociedad, ¿no? Ay, de nuevo, shot por cada vez que diga no en este fragmento de tiempo. Regresando al tema, la educación colonial ayudó a construir esta identidad que perpetuaba valores de sumisión y obediencia. Pues eso ya lo hemos dicho bastantes veces, no lo hemos repetido. Eran exclusivas. Pedro Salmerón, en su análisis, nos dice que la educación durante la colonia no solo fue un medio de transmisión cultural, sino también una herramienta para construir una identidad colonial que favorecía los intereses de la metrópoli. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que no nada más aprendía la historia y la religión,
también se reproducían las jerarquías sociales y culturales. Como último punto me gustaría pues abordar una reflexión, ¿no? Que realmente muchos rasgos de esta pedagogía colonial siguen presentes, ¿no? En esta actualidad. Lo que antes se conocía como una autoridad casi absoluta del maestro, que viene siendo esta pedagogía tradicional, le llaman, ¿no? Que si nos ponemos a pensar, tiene un énfasis en la memorización y la repetición. Una visión de conocimientos que no se nos invita a cuestionar. La pedagogía tradicional no te pide que cuestiones, simplemente que el maestro, lo que diga el maestro, pues es lo que es y no hay nada que puedas tú hacer al respecto, porque él es la autoridad. La importancia, ¿no? Ahí la importancia de reconocer esos 3 puntos, pues para poder proponer cambios que pues ya tenemos de bastantes metodologías innovadoras, ¿no? Diferentes pedagogías, ya no solamente está esta pedagogía tradicional, está la constructivista, e incluso existe esto llamado gamificación, que es donde los niños aprenden jugando. Me gustaría invitarlos a reflexionar, ¿no? ¿Creen que las ideas coloniales aún influyen en la forma en que enseñamos y aprendemos hoy en día? ¿Qué se podría hacer para construir, ¿no? una educación más crítica y más liberadora? Pues bueno, en resumen, la educación colonial en México fue mucho más que enseñar a leer y escribir. Fue una herramienta de dominación que estableció diversos valores y estructuras sociales que aún hoy en día, después de tantos años, nos siguen afectando. Bien se dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Comprender nuestra historia nos ayuda a entender, pues, mejor el presente, el por qué estamos así, además de cuestionar qué tipo de educación nos gustaría tener en un futuro. Pues bueno, muchas gracias por acompañarme, ¿no? en este recorrido. Si les interesa, pues, investigar más sobre esto, les recomiendo mucho a los autores que mencioné, que son Pedro Salmerón, María del Pilar Moreno. Y pues no olviden compartir mi episodio para pues seguir más explorando sobre historia de manera platicada, ¿no? De esta, y por cada vez que digan, ¿no? En un episodio, un shot. Se van a divertir.